Ya estamos grabando la clase. Vamos a continuar con lo que veníamos arrastrando del semestre pasado, que es la parte de estática, ¿sí? De fuerzas. Hoy lo que vamos a ver es la parte teórica y algunos ejemplos de algunos ejercicios resueltos, algunos videitos, para el caso de fuerzas que son paralelas, ¿sí? Pero que no tienen el mismo punto de aplicación, ¿sí? Sino que hay una diferencia en la distancia en el punto de aplicación. Ya vamos a ver esto de qué se trata. Entonces, continuando un poco con el apunte que ustedes ya tienen, en este mismo nos está faltando la última parte, que es para los casos de fuerzas que no tienen, que se llaman no concurrentes, ¿sí? Es decir, que no tienen el mismo punto de aplicación, ¿sí? Entonces, viendo la última parte del documento que yo les había enviado, vamos a trabajar con fuerzas paralelas en el primer caso, ¿sí? Que son aquellas que van a tener la misma dirección y distinto punto de aplicación. En el primero de los casos, vamos a ver aquellas que van en el mismo sentido. Ahí vamos a ver el grafiquito. Acá los conceptos y las características que vamos a tener son que la fuerza resultante va a ser lo mismo que en los casos anteriores, al ser paralelas, la vamos a obtener sumando las dos fuerzas. La dirección se va a obtener igual a la misma de las fuerzas que son las componentes y el sentido lo mismo que las fuerzas componentes. Acá vamos a ver el primer cálculo distinto de lo que veníamos viendo, que es el punto de aplicación. Como el punto de aplicación acá es distinto, tenemos que encontrarlo, ¿sí? Entonces, el punto de aplicación, el punto donde va a estar aplicada la fuerza resultante, va a estar dado por F1 por la distancia 1, que va a ser igual a la F2 por la distancia 2. Ya vamos a ver en el grafiquito de quién es cada una de ellas, ¿sí? Fíjense en este ejemplo que tenemos a continuación. Les pido si pueden, por favor, silenciar los micrófonos un ratito. Cualquier cosa cuando necesiten hablar, los habilitan. ¿Puede ser? Fíjense, acá tenemos dos fuerzas, ¿sí? Son las que están pintadas en color lila, púrpura, ¿sí? Como quieren llamarlo. En la cual F1 es 3 newton y F2 es 6 newton. Y estas están separadas entre sí a una distancia de 9 metros. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de encontrar una fuerza resultante. Como estamos hablando de dos fuerzas, ¿sí? Es obvio que la fuerza resultante va a estar en el medio, no en el medio, sino entre las dos fuerzas, entre la F1 y la F2. Lo que no sabemos es a qué distancia, ¿sí? A qué distancia de una y a qué distancia de la otra. Por eso aparecen las dos variables D1 y D2, que son las que después nos van a permitir calcular, ¿sí? La formulita no. Entonces, desde ese punto de aplicación teórico, a F2, a eso le vamos a llamar D2, que sería la distancia 2, y desde ese punto de aplicación teórico, a F1, la distancia 1. El valor de la fuerza resultante es muy sencillo, va a ser la F1 más la F2, nos va a dar 9 newtons, ¿sí? Esto va a valer 9. Lo que no sabemos es dónde va a estar ubicado. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros sabemos que la distancia 1 más la 2, o sea, esto más esto, nos da 9, ¿sí? Eso lo sabemos porque 9 es todo esto, de 1 y de 2. Si sumamos estos dos nos da 9. Si nosotros de ahí despejamos una de las dos, en este caso D1, obtenemos que D1 es igual a 9 menos el D2. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, justamente porque nosotros la ecuación que tenemos una igualdad, una ecuación con dos incógnitas, D1 y D2. Lo que hacemos es, en lugar de poner D1, poner el valor de D1, ¿sí? Que está referenciado a D2. Entonces, con eso
nos va a quedar una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Fíjense, esta ecuación es la que nos da la teoría, ¿sí? Nos dice que la fuerza 1 por la distancia 1 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Y empezamos a reemplazar. F1 es 3, porque es 3 newton. En lugar de poner de 1, ponemos lo que vale de 1, que vale 9 menos de 2, que es esto que está acá, igual a F2, que es la fuerza 2, vale 6, multiplicado por D2. Nosotros lo que hacemos después es un cálculo matemático, resolvemos todo esto, 3 por 9, 27, 3 por D2, 3D2, y 6 por D2. Ese resultado, a medida que vamos despejando, nos da que la distancia 1, ¿sí? Que la distancia 1 es 6 metros. Este de 1 es 6 metros. Por lo tanto, si ese de 1 es 6 metros, automáticamente el de 2 vale 3 metros. En estos casos de fuerzas que no tienen el mismo punto de aplicación, lo que nosotros hacemos es justamente buscar este tipo de valores. Nos puede pasar que necesitemos calcular la fuerza resultante, la fuerza 1, la 2, la distancia total, la distancia 1 o la distancia 2. Todo va a resultar de esta ecuación que tenemos acá y de la ecuación de la fuerza resultante, ¿sí? Hay una forma gráfica, ¿sí? Que simplemente se las muestro. Nosotros no vamos a resolver gráficamente, pero sí nosotros vamos a resolver analíticamente los problemas. Pero les muestro la forma gráfica para hacerlo, ¿sí? Que es la que está en pantalla, ¿sí? Se traslada la fuerza mayor sobre la menor, ¿sí? Puede ser este caso o este, cualquiera de los dos. Se traslada la fuerza menor sobre la mayor en el sentido contrario, exactamente lo mismo acá. Y al unirse los extremos, ¿sí? Con esta recta horizontal entre los dos puntos, ahí es donde está ubicada el punto de aplicación. Si nosotros hacemos esto a escala, en una hoja cuadriculada, con todos los valores bien, nos tendría que dar que esto es 6 metros o 6 centímetros, como querramos escalarlo, y que esto es 3 metros, 3 centímetros, como querramos escalarlo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió? Bueno, si hay alguna duda me detiene. Y el otro caso que nosotros podemos tener, ¿sí? Es cuando las fuerzas, ¿sí? Tienen sentidos contrarios. Entonces, acá vamos a tener un caso similar, nada más que la fuerza resultante va a ser F1 menos F2, ¿sí? La dirección va a ser paralela a las mismas fuerzas, el sentido va a ser en sentido a la fuerza mayor, y el punto de aplicación vamos a tratar de calcularlo con la misma ecuación. Vamos a un ejemplo. Dibujar la fuerza resultante y calcular su módulo para el sistema de fuerzas de la fríbula. Fíjense, tenemos una fuerza, ¿sí? Que va hacia abajo en 3 newton, una que va hacia arriba, ¿sí? En 7 newton, y tenemos que saber cuál es su fuerza resultante. En este caso en particular, la fuerza resultante va a ser la más grande menos la más chica, 7 menos 3, 4. Ahora bien, ¿dónde va a estar ubicada? Bien, vamos a utilizar esa formulita de F1 por D1 más F2 por D2 y la vamos a trasladar acá. El total de la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta la fuerza es los 12 más la distancia, ¿sí? Eso multiplicado por F1. Y eso multiplicado F2 por D, ¿sí? Que es esta distancia que tenemos acá. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos fijamos, tenemos todos los valores menos D, que es la distancia. F1 lo tenemos, F2 lo tenemos, el 12 ya lo traemos del esquema. Si nosotros resolvemos matemáticamente esto, nos da, ¿sí? Despejando de la distancia, que el punto de aplicación de esa fuerza resultante está 9 centímetros a la derecha de la fuerza más grande, ¿sí? Es la misma forma de calcularlo,
en ambos casos, nada más que tenemos que tener en cuenta qué pasa cuando las fuerzas van hacia arriba y hacia abajo, o cuando van en el mismo sentido, o bien las dos para arriba, o bien las dos para abajo. En esta ecuación también hay una forma gráfica, ¿sí?, de calcularlo. ¿Cómo es esto? Primero trasladamos la fuerza mayor sobre la menor, en su mismo sentido, ¿sí? Luego se traslada la fuerza menor sobre la mayor en sentido contrario, ¿sí?, esto que tenemos acá, ¿sí?, y se unen los extremos, ¿sí?, y el punto de aplicación va a estar dado en el corte sobre la horizontal. Fíjense, trasladamos la mayor sobre la menor, es esto que está acá. Trasladamos la menor sobre la mayor, pero en el sentido contrario, o sea, esto que está acá, lo trasladamos acá a la inversa. Cuando nosotros unimos este punto con este punto y después lo extendemos hacia el horizontal, acá nos da el punto de aplicación. Que si nosotros, les repito, hacemos lo mismo a escala y demás, esta distancia que está acá nos va a dar los 9 metros o 9 centímetros, según como lo hayamos escalado. Bien, ahora vamos a ver, luego tienen acá un ejemplo para calcular y demás, el apunte. Nosotros vamos a continuar trabajando con esto, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de resolución de este tipo de ejercicios para que a ustedes les quede un poco más claro. De cualquier forma, a medida que vayamos avanzando con el ejercicio, van a ver que les va a resultar más fácil de calcular. Un segundito, por favor. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, adelante. Cualquier necesidad de pausarlo o de alguna consulta me lo dicen y yo detengo el video. Inclusive yo si voy viendo que hay algo que frenar, también se los comento. Otra vez con un ejercicio de dinámica, de física, de tercero y cuarto de la ESO. Aunque incluso algunos lo habréis visto en cursos anteriores en el tema de tecnología, cuando estudiábamos palancas, ¿vale? Es un ejercicio de suma de fuerzas no concurrentes, es decir, que no están aplicadas en el mismo punto de aplicación, en el que nos van a pedir siempre la fuerza resultante y el punto de aplicación. Tenemos una barra, en este caso de 10 metros de longitud, en la cual hemos aplicado en los extremos dos fuerzas, una de 40 newtons y otra de 60 newtons, en este caso en el mismo sentido. Imaginaros una barra en la cual colocáis aquí un peso de 40 newtons y aquí un peso de 40 newtons. Las dos fuerzas serán hacia abajo. Y nos piden que calculemos la fuerza resultante y el punto de aplicación. En este caso lo vamos a hacer analítica y gráficamente, es decir, con formulitas y con dibujos. Y es muy sencillo, ¿vale? Para empezar, la fuerza resultante es muy fácil si tienen el mismo sentido. Si tienen el mismo sentido, la fuerza resultante, que va a ser la fuerza que vamos a ejercer sobre ese punto, será igual a la suma de las dos fuerzas, por tener el mismo sentido. Así que en este caso, fácil, ¿verdad? 40 más 60 igual a 100 newtons. ¿Bien? Sencillo. Mismo sentido, se suman. Sentidos contrarios, se restan. Ya lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos ahora con el punto de aplicación. Vamos a calcular la distancia que hay desde aquí hasta aquí y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y en este caso, primero analíticamente, es decir, con formulitas. Y hay que recordar esta ley que tiene que ver con momentos, tiene que ver incluso con la ley de la palanca, y me dice que la fuerza 1, que podemos decir que es esta o esta, pero en este caso es esta de aquí. La fuerza 1 por la distancia del punto donde ejercemos esa fuerza al punto de apoyo es igual a la fuerza 2, que es esta, por la distancia, que llamamos D2, desde donde aplicamos esa fuerza al punto de apoyo. Bueno, pues esto es la formulita que necesitamos para resolver ese ejercicio. Pero tenemos un problema así a primera vista, y es que no conocemos ni esta distancia ni esta distancia. A una de ellas, a la que queráis, le llamáis X. Por ejemplo, a esta, X. Esa distancia es X. Y si esa distancia es X y toda esta distancia es 10, la distancia que falta, ¿cuál será? Pues 10 menos X.
¿Sencillo? Sí, a ver. Si esta distancia es 2 metros, como toda la barra mide 10, esta distancia de aquí a aquí serán 8. Si esta distancia es 3, esta será 7. ¿Vale? Si esta distancia es x, esta es 10 menos x. Y teniendo en cuenta eso, arrancamos con la formulita y ya veréis qué fácil, ¿vale? Me quedaría F1, 40, por D1, que es 10 menos x. Es igual a F2, que es 60, por D2, que es x. Una duda común es, ¿y por qué pones x aquí y no aquí? No pasa nada. Si yo pongo aquí x, esto será 10 menos x, ¿vale? Tenemos una ecuación de primer grado, sencillita, hacemos distributiva, este por el primero y este por el segundo. 40 por 10, 400. 40 por x, 40x. 60 por x, 60x. Este 40x que está restando pasa al otro lado sumando. Y ahora, ya lo suma directamente, 40x más 60x son 100x. Y el 100 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y en este caso me queda que la x vale 4 metros. Vale, pues si x es 4 metros, si esta distancia de aquí a aquí es de 4 metros, la distancia de la fuerza 1 al punto de aplicación será de 6 metros. ¿Sencillo? Vale. X, distancia de la segunda fuerza al punto de aplicación. En este caso, 4 metros. Ya tenemos el ejercicio analíticamente y vamos a hacerlo ahora gráficamente, con dibujos. Atención que tiene su truco, ¿ok? Tenemos la barrita y tenemos las dos fuerzas de 40 y de 60 newtons en los extremos, en el mismo sentido. Y lo que hacemos es dibujar donde está la fuerza más pequeña a la otra fuerza, a la más grande, en el mismo sentido. Repito, donde está la fuerza más pequeña dibujamos esta fuerza, la otra, en el mismo sentido. Y evidentemente con la misma distancia, lo más exacto que podáis en vuestro cuaderno. La misma fuerza F2, donde está la más pequeña y en el mismo sentido. Y donde está la fuerza 2 aplicada, aquí, dibujamos la fuerza 1, pero en sentido contrario. Donde está la más grande, en su punto de aplicación, dibujamos la fuerza 1, pero en sentido contrario. ¿Bien? Y ahora lo que hacemos es, con una regla, voy a cogerla, unir este punto con este punto de aquí. Lo más exacto que podáis. Tiqui, 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 tiqui. Y nos quedará aquí el punto de aplicación. ¿Vale? Donde está la fuerza 1 se pone la fuerza 2 en el mismo sentido. Y donde está la fuerza 2, la más grande, se pone la más pequeñita, pero en sentido contrario. Se unen las dos flechitas, los dos vértices de esas dos fuerzas, y nos da el punto de aplicación. Donde tendremos que colocar una fuerza de, en este caso, 100 newtons, en el mismo sentido ambas, ¿vale? Así que aquí tendríamos F1 más F2. Si lo hacemos perfectamente, aquí tendríamos 4 metros y aquí tendríamos 6 metros. Y ya estaría. Suma de fuerzas no concurrentes del mismo sentido. En el siguiente vídeo haremos lo mismo, pero con suma de fuerzas que llevan sentidos contrarios. Gráficamente el proceso es el mismo, ya lo veréis, y analíticamente también, aunque cambia un poquito la forma en la que expresamos esas distancias. Os prometo que este tema... Bien, ese para el caso de fuerzas que van con el mismo sentido. Ahora vamos a ver uno para el caso de fuerzas que van en sentido contrario. Una vez más nos vemos acá para ver cómo podemos solucionar algunos de los problemas que se ven en la escuela, en este caso fuerzas paralelas. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, profe. Vamos. De distinto sentido. Muy bien, como ustedes ya se habrán dado cuenta, la frase misma lo dice, distinto sentido, se trata de fuerzas que miran en sentidos opuestos. Antes de empezar a dibujarlas es conveniente darles una medida, así que siempre empezamos por este lado. ¿Y cómo le damos la medida? Lo damos gracias a la ayuda de esta escala que tengo acá, que me dice que 1 centímetro del dibujo en el papel son 100 newton de la realidad. Sabiendo eso, multiplicando, resulta que
acá tengo 6 centímetros que representarían la fuerza 1 y 4 centímetros que representarían a la fuerza 2. Bueno, yo he designado, y siempre es casi conveniente hacer esto, que la fuerza mayor mire hacia arriba. En este caso yo la tengo preparada acá, ¿sí? Y que la fuerza menor mire hacia abajo. Se puede hacer al revés, da lo mismo igual, pero siempre va a ser más fácil dibujarlo de esta manera. Bueno, ya tengo representadas mis fuerzas con sus medidas. La barra medirá 5 centímetros, ese dato lo tengo acá. Y por lo pronto lo que haré es dibujar la extensión de esta línea que tengo acá. Esto por ahora no va, ¿sí? A ver si lo encuentro. Ahí parece que está. Ahí está. Prolonga la línea de la barra un poquito más allá de su lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos la resultante pasa por fuera del sistema de fuerzas. Bueno, y ahora empiezo trasladando mi primer paralela, la paralela F1, que en este caso la trasladé hasta por encima de F2. Ahí está. Y con F2 haré lo mismo, trasladaré una paralela, a F1, solo que la daré vuelta, la voy a girar, ¿sí? La voy a girar de forma tal que me quede así. ¿Lo ven? Bueno, ahora sí puedo trazar una línea, una prolongación, una línea imaginaria que irá desde los extremos de las fuerzas primas, ¿sí? En este caso, yo lo hago pasar por acá, entre una y otra, y listo. En este puntito es donde se forma la resultante. ¿Y cuánto valdrá la resultante? Ahí es importante destacar la diferenciación con el caso anterior. Siempre el punto de aplicación, cuando las fuerzas van en sentido opuesto, está por fuera de la distancia entre las dos. En cambio, cuando van en el mismo sentido, sea para arriba o para abajo, el punto de aplicación va a estar entre las dos, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente. Antes de dibujarla, como siempre tenemos que sacar la medida primero. Bueno, no es muy difícil. Tiene que tener presente en este caso que la resultante es igual a la diferencia entre la fuerza mayor y la fuerza menor, ¿sí? Que sería esta ecuación que tengo acá. La fuerza mayor es F1 y la fuerza menor es F2. Y esto, trasladado a números, sería 600 menos 400 newton, 200 newton de resultante. Obtuve una fuerza equivalente que reemplaza estas otras dos por un valor de 200 newton. Lo mismo, para poder dibujarlo acá, tengo que darle una medida, ¿no? Esa medida estará dada por la escala 1 centímetro 100 newton, que yo ya lo he dicho, lo tengo acá, son 2 centímetros. Bueno, ¿y hacia dónde se dibuja la resultante? Se dibuja hacia el lado de la fuerza mayor. Muy bien, lo tengo ahí. Y medirá 2 centímetros. Muy bien, eso sería una parte del problema, ¿no? Que yo les pido que resuelvan gráficamente. Esto sería la gráfica. Vamos a resolver analíticamente las distancias. Más allá de que lo tengo en el dibujo, es habitual en este tipo de casos resolverlo analíticamente. Por ejemplo, dice, calcula la distancia a la fuerza mayor. Si miro el dibujito, la fuerza mayor es F1, ¿sí? Por lo tanto, la distancia que hay entre F1 y la resultante sería de 1. Y ya que estamos, dejamos puesto lo que sería la distancia 2, que sería desde la fuerza 2. Entonces quedaría F1 de 1, F2 de 2. Y ahí obtendrías mi distancia. Como yo estoy buscando la distancia a la fuerza mayor, la que me interesa es esta, es de 1. ¿Sí? Hasta la mayor, acá está de 1. Así que es esta partecita de la ecuación la que yo voy a elegir, la voy a marcar. Y también esta otra porque acá tiene datos que me sirven para resolver el sistema. En definitiva, queda una cosa así. Descarto la primera parte porque no tiene nada ahí que me interese. Bueno, hecho esto, voy a tratar de que D1 quede solo, ¿sí? Voy a repetir la ecuación acá abajo y voy a hacer pasaje de términos. En este caso, esta D que tengo acá, que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando, ¿sí? Ahí está, multiplicando. Esto desaparece. Y lo mismo. Y voy a adelantar un cachito, chicos, para no complicarlo con la parte matemática, ¿sí? Para que vean el resultado, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que una cosa es el valor de la fuerza, que sería su valor en Newton, y otra cosa es la medida de la fuerza, que sería esto que tengo acá.
Pero bueno, yo les pido el valor de la fuerza. La resultante la tengo acá, 200 newton. Muy bien. En definitiva, si hago la cuenta, me da 10 centímetros. O sea que acá mi distancia 1 son 10 centímetros. Y si quisiera calcular la distancia 2, ¿cómo haría? Bueno, fácil. Si ustedes observan, ya la barra mide 5 centímetros. Ese dato lo tengo. Acabo de calcular 10. Y si la fuerza 2 es la equivalente que hay entre su fuerza y la resultante, será... Bien, bueno, como ustedes pueden ver, el cálculo de la fuerza, de la distancia 2 es sumar simplemente 10 más 5 y nos va a dar 15. Bueno, la idea justamente era que pudiesen ver dos tipos de resoluciones distintas de este tipo de ejercicios, obviamente, y que les queden grabados conjuntamente con el apunte. ¿Cómo vamos a seguir con esto? A partir de mañana ustedes van a tener, obviamente, la clase de hoy grabada con la teoría sobre esto y una guía de ejercicios para poder resolver este tipo de sistemas, ¿sí? Cuando la fuerza no tiene el mismo punto de aplicación. No es necesario que me envíen los ejercicios para el miércoles que viene. El que quiere lo puede hacer, no hay problema, pero no es necesario. Lo que sí lo intentan hacer para el miércoles. El miércoles vamos a resolver algunos en clase y vamos a sacarnos dudas que puedan surgir con respecto a esto. Recuerden, no vamos a hacer nada de cálculo gráfico, ¿sí? Escrito, sí analítico, ¿sí? Nosotros vamos a saber que cuando las fuerzas van las dos para arriba o las dos para abajo, el punto de aplicación está en el medio o entre medio, y cuando una va para arriba y otra para abajo, está por fuera, siempre del lado de la más grande, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mí no. Bueno, excelente. No, Entonces, profe. nos vamos a estar viendo de vuelta el martes en presencial con matemática y el miércoles ya volvemos con física, ¿sí? A partir de mañana tienen todo esto subido y la grabación y el documento con ejercicios. ¿Estamos? Muy bien, profe. Estamos. Anden bien, buena semana, chau, Nos chau. vemos, hasta luego. Profe, nos vemos. Chao, hasta luego.